Increíble transformación. Niña despojada de su dignidad por un sorbo de leche. Un millonario El sol deslizaba su luz dorada sobre el pequeño pueblo, iluminar la vida de Valentina, una niña de 11 años que aprendió a tejer sus sueños en un hogar modesto, lleno de aromas familiares. En la cocina, el crepitar del fuego era un compañero constante, un testimonio de su vida junto a su madre. Una costurera valiente que de hilo y aguja creó magia. Pero aquella mañana, el día prometía un cambio inesperado. Con las ganancias de sus artesanías cuidadosamente guardadas en un pequeño monedero, Valentina se aventuró al mercado a comprar leche. Era el líquido que representaba la esperanza, la energía para ella y su madre. Sin embargo, tras cada paso, una extraña inquietud le punzaba el estómago. La mirada de los demás, repleta de desprecio, la seguía como una sombra oscura. ¿Podría un simple sorbo de leche cambiar su vida? Al llegar al mercado, su corazón latía con fuerza. Entre risas y gritos de vendedores, un niño de ojos oscuros y arrogantes, con un aire de desprecio en su caminar, apareció frente a ella. Era el hijo de un millonario local, alguien que siempre había tenido todo en bandeja de plata. Sin previo aviso, le arrebató el último vaso de leche de entre las manos. Valentina sintió como la piel se le erizaba. No solo le robaba el líquido, le arrebataba su dignidad. El rostro del niño se iluminó con una sonrisa burlona. Las lágrimas comenzaron a escurrirse por sus mejillas, ardientes de rabia y humillación. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser así? Su mente se debatía entre la desesperación y el deseo de hacer algo. La humillación caló hondo, encendiendo en su interior un fuego que, aunque pequeño, empezaba a arder. ¿Debía dejarlo así? ¿O debía enfrentarlo? En esos momentos de agonía, su respiración se tornó irregular y su mente, un torbellino de pensamientos. Su madre siempre le había enseñado que el trabajo duro y la honestidad eran las herramientas más valiosas. Pero, ¿dónde quedaba esa filosofía en la crueldad del mundo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La ira y el dolor se convertían en su realidad, convirtiéndose en un monstruo que palpitaba en su interior. A medida que sus lágrimas se secaban, una nueva decisión floreció en su mente. Los amargos recuerdos la llevaron a buscar a don Luis, el anciano profesor del pueblo, cuya mirada llena de comprensión siempre la había inspirado. Él era la única persona que podía ver más allá de sus circunstancias. Su corazón palpitaba, cada latido, un eco de su reciente humillación. Con cada pincelada en sus lienzos, Valentina deseaba plasmar esa batalla interna, la lucha por su dignidad y el deseo de no ser solo una víctima. Sin embargo, a medida que el eco de su dolor se transformaba en arte, la presión de sus propias ambiciones la condenaba a una encrucijada. ¿Valía la pena arriesgar su conexión con su madre, su hogar, por un futuro incierto? En el fondo de su mente, un peligroso dilema se agitaba. Las posibilidades de un mundo de glamour la intrigaban. La tentación crecía, como un frijol en su costura, pero esa claridad chocaba con el amor hacia su hogar. El niño que le había arrebatado la leche se encontraba cerca, ahora un reflejo del desprecio que deseaba borrar. Valentina sabía que la confrontación era inevitable, pero un miedo paralizante se apoderaba de ella. ¿Qué pasaría si su voz no era suficientemente fuerte para hacer eco? En ese momento, una angustia abrumadora la envolvió, dejando claro que su batalla apenas comenzaba. El viento cortante de la mañana le trajo a la mente la imagen del rostro del niño arrogante que le había robado no solo el vaso de leche, sino una parte de su confianza. Valentina sintió que el aire a su alrededor se hacía más pesado.
y su respiración se volvió entrecortada. Tenía que hacer algo. La determinación comenzó a crecer en ella, así como un brote firme que lucha por salir a la superficie después de la tormenta. La decisión de buscar a don Luis fue impulsada por la necesidad de un guía en su vida. Al llegar a su pequeño taller, decorado con dibujos y dibujos de sus alumnos, había un resquicio de esperanza. Sabía que el anciano podría ofrecerle más que consuelo. Necesitaba aprender, crecer y, sobre todo, encontrar su voz. Mientras lo observaba, Valentina discernía en sus ojos una sabiduría que trascendería generaciones. Cuando finalmente se sentaron a conversar, Valentina dejó caer sus barreras. Contó con sinceridad su humillación en el mercado, sus lágrimas mezcladas con su rabia. Don Luis, con su mirada profunda y su voz suave, la escuchó atentamente, y tras una pausa, le dijo: «La dignidad no te la quita otro, Valentina. La dignidad es algo que construyes tú misma. Aprender a levantarte después de una caída es lo que realmente define a una persona». Sus palabras resonaban en su mente, como campanas que marcan el inicio de un nuevo día. Valentina empezó a comprender que no podía cambiar lo que otros hacían, pero sí podía usar lo que sentía como combustible para forjar su futuro. Este encuentro, aunque fugaz, encendió en ella una chispa de impulso. Con una renovada energía, Valentina decidió plasmar su experiencia en arte. Comprendió que cada hilo de sus costuras, cada trazo en sus lienzos, eran expresiones de su realidad. Se sumergió en su trabajo y encontró en el entrelazado de colores y formas una forma de canalizar su dolor. Cada pincelada se convirtió en un acto de liberación, cada dibujo un grito silencioso de resistencia. Su arte comenzó a comunicar su historia, su lucha y su deseo de ser más que una víctima. Los días pasaron, y la pequeña sala se llenó de obras que hablaban de su travesía. Sin embargo, algo en su interior aún la inquietaba. En el fondo de su mente, el eco del niño arrogante persistía, y con él, la pregunta que no se callaba: ¿cómo iba a enfrentar al niño que le había robado la dignidad? Valentina comenzó a entender que su viaje no solo trataba de encontrar su voz, sino de enfrentarse a sus propios demonios. Decidida a dejar atrás la sombra de la humillación, formuló un plan. Se acercaría a su antagonista, no desde el lugar de la victoria o el rencor, sino con la intención de reclamar su dignidad. El arte había florecido como un refugio, y ahora era su arma. Organizó una exposición en la plaza del pueblo, donde compartiría su historia a través de su arte. Quería que todos vieran lo que había sido capaz de crear a pesar del dolor. El día de la exposición llegó, y la ansiedad la acompañaba sin tregua. Las calles estaban llenas de murmullos y miradas curiosas. Valentina se presentó enfundada en un vestido que ella misma había cosido, un símbolo de su esfuerzo y transformación. Sabía que, al enfrentarse al público, estaba desnudando su alma, y una llamada a su valentía la invadía. A medida que se acercaba la hora crucial, el murmullo se intensificó. Pero un hilo de confianza se tejía en su interior, una hebra de claridad que le decía que había llegado su momento. Podía ver a lo lejos la figura familiar del niño arrogante entre la multitud, y con cada paso hacia adelante, una ola de determinación la envolvía. Valentina respiró profundamente, lista para enfrentar no solo a su antagonista, sino a todos los que alguna vez la habían mirado con desprecio. Sin darse cuenta, se había convertido en la arquitecta de su propio destino. Pero, en el fondo, sabía que esta confrontación era solo el principio. La verdadera batalla aún estaba por llegar. ¿Sería capaz de transformar su rabia en una declaración definitiva de su identidad? Su mente latía con anticipación por lo que había de venir. Valentina respiró hondo mientras se adentraba en la plaza, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. En ese mar de rostros desconocidos y familiares, sentía tanto miedo como poder. Su exposición estaba por comenzar, y la idea de mostrar su trabajo, de revelarse ante el mundo, se combinaba con el temor de qué harían aquellos que la habían herido. Con cada obra que colgaba,
el peso de su historia se hacía más ligero. El primer lienzo, con colores vivos y formas abstractas, representaba su lucha interna, un torbellino de emociones que había reprimido por demasiado tiempo. Valentina observó a los asistentes, notando cómo sus ojos se abrían de par en par al contemplar su arte. El reflejo de su dolor parecía resonar con ellos. Era evidente que su mensaje comenzaba a calar hondo. Mientras tanto, su mente comenzó a divagar. Recordó el momento en que el niño arrogante le había robado la leche, recordando la sensación de humillación. Pero esa escena ahora se transformaba ante su mente, cambiando de color, convirtiéndose en un impulso. Ya no representaba solo la angustia de un instante. Era el catalizador que la había llevado a este mismo punto. Un rompecabezas revelado, donde cada pieza, aunque dolorosa, había contribuido a su crecimiento. A medida que la multitud se congregaba, Valentina se sintió atrapada entre el presente y el pasado. Sabía que debía hablar, que su voz debía resonar. Pero al mirar hacia la figura del niño, su respiración se volvió un poco más dificultosa. Se sintió abrumada por la idea de enfrentarlo, no solo a él, sino al lugar que ocupaba en su vida. Sin embargo, el eco de don Luis reverberó en su mente. La dignidad es algo que construyes tú misma. Decidida a no dejar que sus temores la paralizaran, Valentina tomó el micrófono, su voz temblorosa al principio, pero luego más firme. Con cada palabra que pronunció, se sentía como una guerrera que se alzaba de las cenizas. Había llegado el momento de contar su historia. Hoy les comparto mi viaje. Comenzó, cada frase fluyendo de su corazón como un torrente. Habló sobre su transformación, sobre el poder que había encontrado a través del arte. Las miradas de la multitud se volvían cada vez más intensas. Podía ver curiosidad y empatía en sus rostros. Valentina confesó sus miedos y sus luchas, la rabia que había alimentado su pintura y su deseo de liberarse de una vida que no le pertenecía. El silencio se adueñó del ambiente cuando terminó, un momento que se sentía eterno. La atmósfera era densa, casi palpitable, y Valentina se dio cuenta de que la vulnerabilidad que había entregado estaba tocando algo profundo dentro de cada persona allí presente. Pero lo que no esperaba fue el aparente desdén en los ojos del niño arrogante, que ahora parecía un sutil espectador entre la multitud. Su satisfacción arrogante contrastaba con la revelación de la artista, y fue entonces cuando Valentina sintió que necesitaba más que solo su exposición. La lucha aún no había terminado. Era solo un acto en un escenario más amplio. Al salir de la exposición, Valentina sintió un renovado sentido de propósito. Había dado un paso hacia adelante, pero, a la vez, había despertado algo más profundo. El deseo de confrontar no solo al niño, sino al concepto de la humillación que había dejado que definiera su vida por tanto tiempo. La jornada no podía terminar aquí. Tenía que hacer algo más. Comprendió que su verdadero desafío sería no solo proteger su dignidad, sino integrarla en todos los aspectos de su vida. Y así, mientras se alejaba de la plaza, la angustia y la determinación se entrelazaban en su pecho. El próximo paso sería encontrar la manera de enfrentar su pasado. ¿Sería capaz de desafiar al niño arrogante con una confrontación directa? ¿Podría transformar esa experiencia amarga en una poderosa declaración de su identidad? La incertidumbre se apoderó de su mente, pero había una promesa de autoconfianza que empezaba a anidar en su interior, dispuesta a salir a la luz. Valentina caminaba por las calles con una mezcla de adrenalina y temor. Cada paso que daba, sentía que se acercaba un poco más al enfrentamiento que, en el fondo de su ser, sabía que era necesario. No podía ignorar esa sensación agazapada en su interior, una especie de llamado que le recordaba que no solo debía enfrentar al niño, sino todo lo que él representaba en su vida. El dolor, la humillación y su incapacidad de liberarse de esas cadenas invisibles. Las recientes reflexiones sobre su propia dignidad llenaban su mente. Había comenzado a ver el arte no solo como una forma de expresión, sino como un megaproyector que iluminaba todo lo que había guardado y ocultado. Los colores en sus pinturas representaban no solo sus batallas,
sino también su deseo de renacer. Sin embargo, el verdadero desafío era desdibujar la línea entre su historia personal y su lucha por mantenerse firme frente a los que la habían menospreciado. Fue entonces cuando pensó en don Luis. Él había sido el faro en su vida, el mentor que le enseñó que el verdadero valor no estaba en la opinión de los demás, sino en la percepción que uno mantiene de sí mismo. Con esa idea fresca en su mente, Valentina decidió que no solo confrontaría la situación, sino que la transformaría. Sabía que necesitaba un plan, un enfoque claro que llevara consigo a este nuevo capítulo en su vida. Caminó hacia el estudio que había arrendado semanas atrás, un espacio modesto que había convertido en su santuario creativo. La habitación era un crisol donde las emociones se materializaban en forma de arte. Allí cada trazo y cada textura se convirtieron en un medio para sanar. Mientras pintaba, empezó a moldear su próxima obra. Un mural gigante que simbolizaba el viaje del dolor a la superación. En cada pincelada, su historia cobraba vida. Cada color vibrante reflejaba no solo el dolor, sino también la esperanza y la resiliencia. En sus ratos de reflexión, Valentina se preguntaba qué había aprendido realmente de esa experiencia vivida con el niño arrogante. Había sido más que una simple humillación. Había despertado algo en ella que no sabía que existía. Su historia había llegado a ser una narrativa de superación personal, y en ese proceso notó una destreza que no había reconocido antes: la capacidad de transformar el sufrimiento en arte. Tomando un descanso, contempló el lienzo en blanco que aún la desafiaba. Se llenó de determinación. Se dio cuenta de que tenía la habilidad de reescribir su historia, de hablar desde un lugar de fortaleza. En este momento decisivo, Valentina entendió que la confrontación que buscaba no se limitaba a un enfrentamiento con el pasado, sino que también era una batalla interna contra sus propias dudas y temores. El vínculo entre la artista y su arte se tornó más evidente. Sus obras eran sus embajadoras, su voz cuando ella misma no podía hablar. La idea de retar al niño, y de forma más simbólica, a su antiguo yo, se convirtió en un pilar en su proceso creativo. Armada con este nuevo sentido de propósito, Valentina decidió que el día siguiente iría a buscar a aquel niño. No para desquitarse o buscar venganza, sino para confrontarse a sí misma y dar un paso hacia la madurez emocional que tanto anhelaba. Con el corazón en un puño y una mente llena de claridad, se percató de que la meta no solo era la confrontación, sino experimentar lo que significaría liberarse de su pasado. La línea entre su dolor y su arte se volvía cada vez más difusa. Ella no solo era la creadora, sino también la protagonista de su propia historia de evolución. En ese instante, una mezcla de nervios y expectativa la envolvió. ¿Sería capaz de dar el paso definitivo y transformar su miedo en empoderamiento? Con esas preguntas resonando en su mente, Valentina se sintió lista para enfrentar el desafío que la aguardaba en el cruce de su pasado y su futuro. Pero en el fondo, sabía que todas las respuestas empezarían a florecer en el mismo instante en que decidiera dejar el miedo atrás y abrazar su verdad. Valentina despertó con el primer rayo de sol, un nuevo día que traía la promesa de un encuentro decisivo. Mientras se preparaba, su mente repasaba los pasos que había planeado para el día. La incertidumbre a veces la asaltaba, pero la voz de don Luis reverberaba en su interior. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Llenándose de aire, decidió que esta sería la jornada que marcaría un antes y un después en su vida. Al abandonar su hogar, la vida en su barrio la rodeó con un murmullo de alegría y ajetreo. La cotidianidad de la gente reseñaba historias de lucha y resiliencia, historias que se entrelazaban con la suya, creando un tapiz de experiencias compartidas. Sin embargo, la misión que la aguardaba en el parque seguía presente en su mente, como una sombra ineludible. Esta vez, no solo se trataría de la confrontación con el niño que despertaba viejos fantasmas, era hora de enfrentarse al eco de su propia vulnerabilidad. Valentina llegó al parque donde se había acordado el encuentro. El sonido de las risas infantiles contrastaba con el latido acelerado de su corazón. Caminó entre los juegos, observando a los niños jugar sin preocupaciones,
ajenos a las tormentas internas que podían habitar en el corazón de un adulto. Con cada paso, una mezcla de emoción y miedo la acompañaba. Se sentía como una estela aún no definida, lista para dejarse moldear por el momento. Al fin, lo vio. Estaba sentado en un banco, con su mirada fija en el horizonte, como si hubiese estado esperando por ella. Su corazón se hundió momentáneamente al recordar el impacto de sus palabras, pero también se llenó de un firme propósito. Comprender su propia reacción sería fundamental. Se acercó, con la voz clara y determinada. «Hola», dijo Valentina, intentando que su voz sonara serena. Él la miró, y su expresión cambió entre la sorpresa y la confusión. Había pasado tiempo desde aquel día fatídico, y ahora Valentina no era más la niña vulnerable que había enfrentado su desprecio. «¿Qué haces aquí?», preguntó el niño. Su tono era defensivo. «Vine a hablar», respondió ella. Las palabras fluían más allá del miedo. Nunca tuve la oportunidad de expresar cómo me sentí después de lo que sucedió. Mientras conversaban, cada palabra se convertía en un hilo que tejía su historia. Relató su experiencia con honestidad, dejando caer las barreras que había levantado para protegerse. Con cada frase, se sentía más ligera, más poderosa. Era un acto de liberación tan profundamente terapéutico que la niña herida empezaba a disiparse, dejando espacio a una mujer consciente de su valor. Entonces, vio en los ojos del niño no solo la sorpresa, sino una chispa de comprensión. Era un reflejo de su propia lucha interna, una lucha que ambos compartían en diferentes formas. En ese espacio, Valentina comprendió que transformar su dolor en empoderamiento era también ofrecerle una oportunidad de redención a él. La conversación fluyó, y aunque no podía prever su reacción inicial, había comenzado a surgir una conexión genuina. Mientras hablaban, la chispa de compasión se encendía en ambos. En ese intercambio de vulnerabilidad, se daban la oportunidad de sanar, juntos. Cuando la conversación llegó a su fin, ambos se despidieron con un tremor en el aire. Un acuerdo tácito de que sus historias, aunque diferentes, estaban entrelazadas. Al caminar de regreso, el peso de la incertidumbre que había sentido al llegar se había disipado. Valentina se sintió libre. Sin embargo, en las esquinas de su mente, un nuevo dilema emergió con fuerza. Había logrado algo importante, pero sabía que había más conflictos internos que enfrentar. La transformación de su vulnerabilidad en fuerza había comenzado, pero el desafío estaba lejos de terminar. Una sensación de inquietud se apoderó de ella. Mientras llegaba a su estudio, comenzó a trazar nuevas líneas en su mural. Cada pincelada representaba no solo la batalla con su historia personal, sino también la lucha por el entendimiento y la compasión. Sin saberlo, el desenlace no solo influiría en su vida, sino que resonaría en ella con una intensidad inesperada. En el fondo de su ser, Valentina supo que el próximo paso era aún más audaz. Tendría que enfrentar las cicatrices de su familia, un eco de sufrimiento que la había acompañado toda su vida. ¿Sería posible redimir una historia cargada de dolor? El tiempo se aceleraba, y la pregunta quedó flotando en el aire, esperando a ser responda en el próximo encuentro consigo misma. El estudio, lleno de colores y contornos que cobraban vida, se había convertido en su refugio, en el lugar donde podía destilar no solo su arte, sino también sus emociones. Sin embargo, cada trazo que hacía en el mural era un recordatorio de su historia familiar, de las heridas que aún no sanaban. Las sombras del pasado acechaban, y Valentina sabía que debía abordar lo que había quedado oculto por tanto tiempo, pero sobre todo, por miedo. Sin mayor dilación, tomó una decisión. Confrontaría a su madre. La mujer que había sido una figura de amor, y al mismo tiempo, de dolor. Recordaba las veces que había sido testigo de la fragilidad de su madre, muchas veces rota por la vida misma. Aquellas eran interacciones cargadas de desencuentros y silencios, una danza trágica de amor no correspondido que las había mantenido a distancias insalvables. Era hora de cerrar la brecha. Para eso,
Planificó una visita. Tenía que estar preparada para el choque emocional que eso conllevaba. Valentina se sentó a escribir en un cuaderno, dedicando horas a estructurar un discurso que le permitiera expresar sus sentimientos. La ansiedad burbujeaba en su interior mientras se cuestionaba si su madre estaría dispuesta a escucharla. Al mismo tiempo, una voz interna susurraba dudas. ¿De verdad necesitas hacerlo? ¿No sería más fácil simplemente evitarlo? Sin embargo, la idea de seguir con cargas que no le pertenecían se volvió intolerable. Entendió que, para sanar por completo, tendría que poner en juego su vulnerabilidad nuevamente. El día llegó, y con él, una mezcla de miedo y determinación. Se trasladó hasta la casa de su madre, un refugio que había conocido desde pequeña, una casa que había sido testigo del sufrimiento y los silencios. Al tocar la puerta, sintió que el mundo se desvanecía, dejándola con la única certeza de que su acción hoy podría cambiar el rumbo de su vida. La puerta se abrió, y su madre apareció. Las arrugas en su rostro contaban historias de años difíciles, pero en sus ojos, Valentina vio otra historia, una sombra de soledad y añoranza. Quería decirle tantas cosas, pero las palabras se agolpaban y no lograban salir. En lugar de eso, decidió dar el primer paso. «Mamá», dijo Valentina con la voz entrecortada, «necesito hablar contigo». Lo que siguió fue una liberación inusitada. La conversación no comenzó como esperaba. La tensión era palpable. Su madre defendió su posición, incapaz de mirar más allá de su propio dolor. Durante momentos, parecía que el viejo patrón de ignorancia y burla se repetía, pero Valentina había cambiado. Ya no era la niña que absorbía las agresiones. Estaba dispuesta a permanecer firme. Con cada palabra que intercambiaban, la atmósfera se tornaba densa, llena de verdades no dichas. Valentina compartía su lucha por ser vista, por no cargar con las cicatrices emocionales de su madre. En el clímax de la conversación, después de un ataque verbal que pareció destrozar su espíritu, Valentina hizo una pausa. Respiró hondo. Esta vez iba a hacer algo diferente. Alzó la voz, no en señal de ataque, sino en búsqueda de entendimiento. «Estoy aquí porque quiero sanar», expresó. «Quiero entenderte y que tú entiendas mi dolor también». El silencio se hizo presente, como un lienzo en blanco a punto de ser pintado. Valentina sintió que, aunque la ruta por delante era incierta, había dado un paso crítico hacia la sanación. Esta batalla no sería fácil, pero ya no estaba dispuesta a eludirla. La mujer que estaba frente a ella merecía ser escuchada. Al final de la tarde, ambas se quedaron sin palabras, unidas por el reconocimiento de su historia compartida, aunque alejada por el desamor que había creado un abismo. Valentina se marchó, con el corazón aún agitado, pero con la esperanza de que era el comienzo de un proceso, no solo de confrontación, sino de reconstrucción. Cuando cruzó la puerta de su estudio, sintió que el peso del mundo aún recaía sobre sus hombros, aunque al mismo tiempo también lo acompañaba una ligereza. Pero el eco de la conversación resonaba en su mente. Había algo que aún estaba por descubrir, un secreto que su corazón le susurraba, algo que cambiaría el rumbo de su historia personal. Valentina no tenía respuestas claras, pero en su interior una pregunta palpitaba. ¿Qué pasaría si al liberar a su madre de su carga, también podrían finalmente sanar juntas? Con este pensamiento, un nuevo camino se abría ante ella. La búsqueda de la verdad estaba lejos de haberse completado, y sentía que estaba a punto de sumergirse aún más profundo en los laberintos del pasado que la había atado hasta el presente. Valentina se encontraba frente a su mural. El lienzo inacabado comenzaba a representar más que colores y formas. Era un reflejo de su propio viaje interno. Las vibrantes tonalidades que había esbozado parecían ahora un eco de la montaña rusa emocional que había experimentado al confrontar a su madre. Cada pincelada resultaba un intento de plasmar no solo su arte, sino su búsqueda de identidad y sanación. Sin embargo, la tranquilidad que sentía en su estudio fue interrumpida por un resquicio de duda. ¿Era realmente capaz de sanar?
¿Acaso lo que había comenzado como un impulso de liberación no terminaría convirtiéndose en un nuevo dolor? Se sentó con el cuaderno que había utilizado para preparar su confrontación. Las hojas estaban llenas de garabatos, palabras y frases que intentaban saldar cuentas con su pasado. Ahora, la primera página destacaba una pregunta que la atormentaba. ¿Qué significa ser libre cuando tu pasado sigue pesando en tus hombros? Comprometida a explorar esta inquietud, Valentina decidió que su próximo paso debía ser bailar entre lo explorado y lo desconocido. Abrió su computadora y comenzó a investigar sobre el proceso de sanación emocional a través del arte. Descubrió un grupo en línea que abogaba por la autoexpresión como herramienta terapéutica. La idea la emocionó. Había algo en compartir su experiencia que resonaba profundamente con su deseo de deshacerse del peso que llevaba. De inmediato, se unió al grupo y comenzó a interactuar con otros artistas que compartían historias de vida y lanzaban desafíos creativos enfocados en la sanación. Aquellos encuentros virtuales brindaron un espacio donde Valentina podía expresar su pena a través del arte, sin temores ni restricciones. Sus interacciones provocaron un despertar en ella, y cada tarea creativa resultaba una catarsis que liberaba algo dentro de su ser. Una de estas actividades la llevó a realizar una exposición virtual, donde los participantes debían presentar una obra que simbolizara su viaje personal. El desafío era convocante. Valentina sintió que podía representar su transformación desde la niña herida hasta la mujer en busca de su verdad. Comenzó a dibujar un nuevo mural, uno que se centraría en la figura de su madre, convertido en expresión de compasión y comprensión. Esto era más que un mero acto artístico. Era un intento de abrazar todas las facetas de su vida, y al hacerlo, buscaba reconciliarse con su historia. Mientras daba vida a la pintura, los recuerdos de la última conversación con su madre volvieron a resurgir. Cada trazo le recordaba que su madre había sido una víctima de su propio paisaje emocional, una mujer que, al igual que ella, había merecido ser escuchada. Valentina se preguntó si su madre alguna vez había tenido la oportunidad de liberarse de sus propios miedos y traumas. Sin embargo, en medio de su proceso creativo, una incertidumbre comenzó a instalarse en su pecho. Realizar ese mural no solo significaba confrontar su historia, sino también visualizar el dolor que había compartido con su madre. Estaba lista para mostrarle a ella y al mundo su vulnerabilidad en su forma más pura. La presión de la exposición se hacía cada vez más intensa, como un lienzo en blanco que se resistía a ser tocado. Con la fecha de la exposición acercándose rápidamente, Valentina se plantó en el centro de su estudio y cerró los ojos. A pesar del miedo que se cernía sobre ella, se sintió valiente y decidida a seguir adelante. Por primera vez, el arte no solo era un escape, sino un camino hacia la verdad. Sentía que al abrirse a esta nueva verdad, podía no solo transformar su arte, sino también su relación con su madre. La jornada del evento llegó, y Valentina, con el nervio retumbando en su interior, se preparó para compartir su mural con los demás. Se enfrentó al dilema de cómo ciertas decisiones en su vida habían sido influenciadas por el dolor antiguo. Pero había una nueva chispa en su interior, una firmeza que la impulsaba a dar este paso. Al mirar una vez más su obra, se preguntó, ¿podrían estas revelaciones conectar con otros de tal forma que también las llevara a su propia sanación? Al cerrar la presentación, las palabras emergieron. Valentina no solo habló de su arte, compartió su historia. Con cada palabra, sentía que desataba otros ecos en el espacio, otros corazones resonando con su carga. Mientras el evento finalizaba, una notificación en su teléfono la sorprendió. Un mensaje privado de una mujer que había estado allí. El contenido era simple, pero lleno de potencial. Tu historia y tu arte me han tocado profundamente. ¿Podemos hablar? Valentina sintió una corriente eléctrica en su interior. Allí estaba, la posibilidad de una nueva conexión, un nuevo diálogo que podría abrir más puertas. Sin dudar, aceptó la invitación sin saber lo que eso traería, pero sintiendo que estaba lista para lo que viniera, abrirse a nuevas narrativas y a un capítulo aún por escribir en su vida. Valentina se sentía como si se balanceara en la delgada línea entre la vulnerabilidad y el empoderamiento.
Después de la exposición, la respuesta a su mural la había dejado en un estado de euforia, pero también de inquietud. Tener la oportunidad de expresar su historia de forma tan pública había abierto una puerta que creía cerrada para siempre. Aún así, la incertidumbre de lo que vendría la mantenía inquieta. Con el mensaje de la mujer resonando en su mente, Valentina se dio cuenta de que esta conexión podría ser un punto de inflexión. Esa noche se mantuvo despierta, reflexionando sobre la influencia del arte en su proceso de sanación y el impacto que podría tener su historia en otros. Decidió que debía estar preparada para la conversación, que no sería solo un intercambio de palabras, sino un viaje a través de emociones y experiencias compartidas. Al día siguiente, organizó sus pensamientos. Con un cuaderno en mano, escribió sobre lo que significaba para ella hablar de su historia. Deseaba profundizar en los temas que había tocado durante la exposición: el dolor, la búsqueda de la verdad y el arte como medio para transformar el sufrimiento en algo bello y significativo. Llenó páginas enteras reflexionando sobre su infancia, sus miedos y, finalmente, sobre su madre. A medida que escribía, comprendía que cada pensamiento era un ladrillo más en la construcción de su identidad. Era un acto de afirmación que la movía hacia adelante. La conversación finalmente se concretó. La mujer, llamada Lucía, se unió a Valentina en una videollamada. Al ver el rostro de quien resonaba con su historia, una sensación de confort la envolvió. Lucía comenzó a hablar de sus propias luchas y cómo el arte le había servido como salvavidas. Valentina escuchó atentamente, sintiéndose alentada por la empatía que surgía entre ambas. Con cada palabra, Valentina revelaba más sobre sí misma. Hablar con Lucía la instaba a confrontar partes de su historia que había mantenido ocultas. Con cada nuevo fragmento compartido, Valentina se sentía más capaz de integrar su pasado en su presente. Lucía, por su parte, compartía estrategias sobre cómo canalizar el dolor a través del arte, incluyendo técnicas de visualización y ejercicio creativo que ayudarían a liberar emociones reprimidas. La charla se tornó en un intercambio de ideas sobre futuros proyectos artísticos que podrían emerger de su conexión. Esa sinergia entre ambas mujeres no solo prometía sanar sus respectivas heridas, sino que se configuraba como un tipo de alianza creativa. Valentina se sintió inspirada. Creía que no solo debía usar su arte para sanarse a sí misma, sino también para guiar a otros en su camino hacia la curación. A medida que la conversación llegaba a su fin, Lucía hizo una propuesta inesperada. «Valentina, ¿te gustaría participar en un proyecto conjunto? Podríamos crear una instalación que represente nuestras historias, un espacio donde otros también puedan compartir sus experiencias». La idea ardía en el interior de Valentina, provocando una combinación de emoción y miedo. Era un compromiso que la llevaría a nuevos niveles de exposición, pero, al mismo tiempo, la oportunidad de ser una voz no solo para ella, sino para otros que buscaban sanar. Este proyecto representaba la posibilidad de construir un puente hacia el entendimiento, no solo con su propia historia, sino también con las de quienes la rodeaban. Mientras se despedían, Valentina sentía que su vida estaba tomando un nuevo rumbo. Aceptar esa oferta significaba más que un simple acto artístico. Era un desafío a su valentía, una invitación a abrir su corazón a la creatividad colectiva. Sin embargo, el temor a no estar a la altura la acechaba. Determinar si estaba lista para dar ese paso sería la parte más complicada de su viaje. La presión de dejar al descubierto su vulnerabilidad en un nuevo nivel la abría a la incertidumbre, pero también a la posibilidad de transformación. Esa noche, reflexionando sobre su decisión, se sintió dividida entre el miedo y la esperanza. Con el correo de confirmación aún fresco en su bandeja de entrada, supo que pronto se enfrentaría a un nuevo dilema. ¿Podría realmente comprometerse con un proceso tan profundo y expuesto? El tiempo avanzaba, y así las horas que quedaban hasta la primera reunión del proyecto. Se sintió atrapada en una espiral de autoconocimiento que le llevó a cuestionar una vez más todo lo que su madre había enfrentado. A medida que se preparaba para tomar esta nueva dirección, una pregunta persistía en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para sanar su propio corazón y conectar con los demás?
Valentina sintió cómo el nudo en su estómago crecía mientras se acercaba a la fecha de la reunión con Lucía. Había anhelado un cambio, pero ahora que el momento se acercaba, la duda inundaba su mente. ¿Era realmente el arte su camino o simplemente una respuesta a sus inseguridades? Aquella mañana destiló su melancolía en su cuaderno. Cada palabra que escribía era un eco de su yo interno, un intento de desmarcarse de las sombras que la seguían. Al salir a la calle, el aire fresco le recordó que estaba viva, que podía transformar su dolor en algo tangible. Se propuso enfrentar sus miedos y comenzar su camino en el proyecto con Lucía. Al llegar a la galería donde se reunirían, el ambiente era eléctrico. Las pinceladas de otros artistas adornaban las paredes, pero su corazón latía por la incertidumbre. Lucía la recibió con una sonrisa cálida, y en esos momentos preliminares, Valentina sintió que estaba creando un espacio seguro. Empezaron a compartir sus ideas, pero pronto Valentina comprendió que necesitaría sacar a la luz sus verdaderas emociones. Había un contexto aún no compartido, historias que necesitaban ser contadas para sanar en conjunto. Después de unas horas de intercambio de conceptos, Lucía la invitó a compartir una experiencia personal. La invita a abrir su corazón. La tomó por sorpresa. Por alguna razón, el miedo a la exposición se intensificaba. Aún así, una chispa de valentía la incitó a hablar. Recordó aquellos días grises de su infancia, la vulnerabilidad de ver a su madre lidiar con sus propios demonios. La voz de Valentina titubeó, pero la necesidad de liberarse de ese peso la impulsó a seguir. Con cada palabra, se sentía más ligera. El arte, de repente, comenzaba a tener forma y significado. Lucía, al escucharla, no solo asentía. Sus ojos reflejaban una conexión profunda y auténtica. La conversación tomó un nuevo rumbo, y pronto se volvieron co-creadoras en un mundo de posibilidades. Esa sinergia revitalizadora se apoderó de Valentina, haciéndola sentir que, tal vez, podía enfrentar su historia sin temor a la condena. Mientras las ideas fluyeron, en un acto de fuerza personal, Valentina decidió incorporar elementos de su vida en la instalación. La propuesta inicial se expandió y transformó. Hablar de la vulnerabilidad, de sus miedos y experiencias se tornó en el eje central del trabajo. Crearía un espacio de empatía donde el dolor se pudiera abrazar, donde otros pudieran compartir sus propias cargas, así como ella había empezado a hacerlo. Con la mente llena de inspiración, Valentina se sintió como un nuevo ser. Estaba en el camino de fortalecer no solo su arte, sino su identidad. Aceptar esa colaboración no solo era un paso adelante en su carrera, sino una declaración de su evolución personal. Mientras se despedían, un impulso nuevo se apoderó de ella. Se dio cuenta que estaba lista para transformar su pasado, que cada trazo en su mural podría ser un grito de liberación. La emoción la llenó de determinación, pero también la sumió en la incertidumbre de la próxima reunión, donde compartirían no solo sus ilustraciones, sino su esencia más pura. Sin embargo, mientras avanzaba hacia la salida, una voz interna le susurraba dudas, pero al recordar el brillo en los ojos de Lucía al hablar le dio fuerza. El miedo nunca desaparecería del todo, pero ahora también era su aliado. El próximo paso sería participar en un taller de creación colectiva que Lucía había propuesto. El desafío estaba ahí, pero también la promesa de autoexploración. ¿Qué más debo enfrentar?, se preguntó mientras salía de la galería. Esa incógnita resonaba dentro de ella, una invitación a descubrir no solo el arte que llevaban las historias de su vida, sino las verdades y luces que aún no había explorado. ¿Qué secretos la esperaban en ese viaje hacia la vulnerabilidad y el empoderamiento? Solo el tiempo lo diría, pero su corazón latía con fuerza ante la promesa de lo que estaba por venir. Valentina se encontraba en un cruce de caminos, habiendo recorrido un sendero lleno de emociones y confrontaciones que la habían llevado a un lugar de profunda reflexión. Con la visita a su madre aún fresca en su mente, su espíritu resonaba con un nuevo sentido de propósito. El mural que había empezado a concebir junto a Lucía no solo era un acto artístico, sino una expresión de su anhelo por sanar. Sabía, sin embargo,
que abrir esa puerta no sería sencillo. El día del taller de creación colectiva llegó, y a medida que la multitud empezaba a reunirse, Valentina sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. La habitación estaba vibrante con energía creativa. Artistas de diversas trayectorias intercambiaban ideas y proyectos. Sin embargo, en medio de esa algarabía, Valentina se sintió vulnerable, como si todas las miradas estuvieran fijadas en ella. Pero un pequeño hilo de determinación la empujó a avanzar. Decidió que, en lugar de dejar que el miedo la incapacitara, utilizaría ese instante para revelar su alma. Cuando llegó su turno de hablar, compartió no solo sobre su proceso creativo, sino sobre su historia. Abrirse a los demás resultó liberador. Hablar de su madre, de los momentos de dolor y de lucha, resonó en el corazón de muchos. Las lágrimas de algunos se reflejaban en sus propios ojos, mientras sentía que estaba creando un espacio donde el dolor podía ser señalado, compartido y, finalmente, sanado. Había logrado no solo expresar su verdad, sino también conectar con otros, un paso hacia su propia curación. Con cada historia que emergía del grupo, Valentina se dio cuenta de que su experiencia no era única. Había un mar de sentimientos compartidos, un eco de vivencias que flotaba en el aire. Juntos, comenzaron a forjar un proyecto que trascendía las diferencias, una instalación artística que simbolizara la resiliencia, la lucha y la fuerza que se encuentra al compartir el dolor. El arte se convertía en un vehículo de transformación, un refugio donde cada uno podía plasmar su trayecto. A medida que el taller avanzaba, Valentina se sintió más segura. No solo estaba tejiendo su propia narrativa, sino que también estaba contribuyendo a la de otros. Cada trazo del mural que comenzaba a emerger se convertía en un símbolo de su viaje personal, y a la vez, del viaje de todos aquellos a quienes había llegado a conocer. En una semana se daría la inauguración de la instalación, y su espíritu vibraba con la posibilidad de lo que podrían lograr. Sin embargo, la reflexión sobre su madre siempre estaba presente. Valentina sabía que había una conversación pendiente, una que había comenzado pero no finalizado. Se propuso encontrar el coraje no solo para crear arte, sino para sanar aquellas heridas de la infancia. La instalación que estaban creando sería un homenaje no solo al sufrimiento, sino también a la unidad, así que deseaba integrar ese aspecto con su madre, alguien que siempre había sido parte de su historia. Finalmente, se decidió a enfrentarse a su madre una vez más, esta vez con una intención renovada. Se parecía a la búsqueda necesaria en su arte, buscar un lugar común donde ambas pudieran reconocer el amor y el dolor, y desde allí, construir un nuevo entendimiento. Esa tarde, con el mural en mente, Valentina fue a ver a su madre. Cuando su madre abrió la puerta, el rostro de ésta tenía un aire de sorpresa y vulnerabilidad. «Quiero mostrarte algo», le dijo Valentina, con la voz firme y llena de esperanza. Dándole la mano, la llevó a la galería donde todo estaba tomando forma. Mientras caminaban por el espacio, cada paso acercaba un poco más el abrazo de aquel arte que representaba sus realidades. Cuando alcanzaron la instalación, Valentina se giró para mirar a su madre a los ojos. «Este mural es nuestro. Es la representación de todo lo que hemos vivido», expresó, con el corazón palpitando de emociones. La madre de Valentina observó el mural en silencio. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras el significado de todas esas historias empezaba a hacer eco en su corazón. A medida que Valentina compartía el trasfondo de cada trazo, pudo notar cómo su madre se sumía en una profunda reflexión. Soltando el peso de los resentimientos pasados, comenzó a abrir su voz. «Lo siento tanto, Valentina. Te he mantenido lejos, cuando en realidad debía acercarme a ti». Las palabras salían entre sollozos, pero también cargadas de verdadero arrepentimiento. Ese instante se transformó en la culminación de su relación. Valentina entendió que hacia tiempos difíciles llegaba su momento de suavizar la herida con amor y comprensión. Las palabras fluyeron entre ellas, y en un acto de verdadera sanación, se abrazaron como si el tiempo intercediera para unirlas de una nueva forma. Así, el día de la inauguración se presentó lleno de luz. Allí estaban juntas,
Valentina y su madre. Ahora no solo como la madre y la hija que habían sufrido, sino como dos mujeres que decidieron transformar el dolor en entendimiento y amor. Ese mural, lleno de vibrantes colores y emotivas historias, se convertía en un símbolo de reconciliación y fuerza. La comunidad, unida en ese espacio de creación compartida, fue testigo de cómo el arte podía sanar heridas que parecían irreparables. Con la culminación de todos estos eventos, Valentina había alcanzado un conocimiento profundo de su propia dignidad. Ya no era la niña que había sido humillada por un sorbo de leche. Se había transformado en una artista, una mujer fuerte que entendía que la vulnerabilidad podía ser un camino hacia la fortaleza. Su viaje profesional y personal había llegado a un nuevo nivel, donde la creación se fusionaba con la curación, y había demostrado que la dignidad se reconquista desde adentro. El ciclo de su historia pudo cerrarse en ese mural, pero con él, Valentina sabía que también se abría un nuevo capítulo. Aquella experiencia no era solo el final de una lucha, sino el comienzo de la conexión, la empatía y la creación a partir del amor. Y así, Valentina se levantó ante el anticipo de nuevas oportunidades, más consciente de sí misma y de su lugar en el mundo. No solo había logrado sanar una parte de su pasado, sino que se había establecido firmemente en su identidad como artista y como ser humano. Ahora, les invito a unirse a este viaje de transformación. Si han disfrutado de esta historia, necesitan suscribirse a nuestro canal ahora. Asegúrense de no perderse estas narrativas de superación personal que pueden transformar sus vidas. Dejen un me gusta para alimentar el algoritmo, porque cada acción cuenta. Comenten sus reacciones sobre el final y compartan este video con al menos 5 amigos que necesiten presenciar esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estar juntos en esta travesía. Hagan clic en la campanita y estén al tanto de lo que vendrá.